Ok, pues muy buenas tardes. Muy contenta y muy agradecida de que podamos iniciar este 2022 con todos ustedes, los compañeros y amigos del Consejo de Transformación Educativa, y así como todos aquellos que desean acompañarnos para escuchar y conocer este tema que tenemos preparado, el primer tema que el día de hoy vamos a exponer sobre formar y educar hacia una nueva era. Que esto me da mucho gusto poderlo presentar el día de hoy. Tengo además de 3 compañeros que me van a acompañar a lo largo de esta transmisión, que es el licenciado David Ramos, que radica en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, el arquitecto Ajax Roberto Moreno Torres, quien también está y se encuentra en Chiapas, la maestra Rosa Imelda Cuadras Bojorques, que más adelante se va a conectar también para compartir sus puntos de vista sobre este proyecto que nosotros hemos diseñado, elaborado, y el día de hoy les vamos a platicar, a informar de qué se trata, cómo surge, cómo llegó, cómo arribó a este momento en el cual prácticamente lo estamos dando a conocer. Se empezó a pensar desde el año pasado y lo aterrizamos prácticamente en el último trimestre del año y pretendemos arrancarlo en este 2022. Pues antes que nada, muchas gracias. Feliz año a todos y a todas los que se encuentran en este momento conectados, conectadas. Y vamos a iniciar, si tenemos ya el quórum requerido, pues estamos ya conectados varios compañeros. Y bueno, inicio comentando que el programa Educar para formar una nueva generación humana viene de justamente el licenciado David Ramos, quien hizo un contacto con nosotros. Y con nosotros a través de mi persona. ¿Por qué con nosotros? Porque este programa, este proyecto es un resultado de este trabajo que venimos haciendo en el Consejo de Transformación Educativa, en mi calidad de coordinadora de cátedras, grupos de trabajo y cátedras, como parte del Consejo de Transformación Educativa. Fuimos haciendo a lo largo del año pasado, en medio de la pandemia, y por esa razón nosotros desarrollamos mesas de trabajo y fuimos dando a conocer temas en los cuales cada uno coordinó a lo largo de un calendario completo que hicimos viernes a viernes, como el día de hoy, y dimos a conocer varios temas en los cuales el licenciado David Ramos se contactó conmigo a través también de la amistad que hay con uno de nuestros miembros más distinguidos en este consejo, que es el doctor Marco. Y bueno, surge porque queremos hacer una verdadera transformación, y esa transformación atraviesa por un proceso de crear, innovar, diferenciar, dar nuevas opciones de desarrollo cognitivo, mental, de sabiduría, de temáticas, insertarnos más también a la conciencia de lo que somos como seres humanos, de lo que podemos llegar a ser. Y por esa razón se creó este proyecto. Y bueno, para poder ampliar un poco más sobre el origen, el que motivó verdaderamente ese espíritu que dio el nacimiento a crear este proyecto, voy a invitar al licenciado David Ramos, que a él no le gusta hacerse mucho preámbulo de su presentación, pero es un hombre que de verdad ama a su pueblo y está listo para poder dar cosas nuevas, y por eso me parece que es importante que él nos hable un poco más acerca de cómo él concibió, creó en su mente o en su grupo, dentro de su interlocución, porque él es además
es pionero de varias organizaciones y grupos que se encuentran, que radican en Chiapas, y algunos incluso interactúan con otros países como Guatemala, y creo pues esta iniciativa precisamente nos incumbe a todos en Mesoamérica, porque finalmente venimos como rescatando, como recuperando mucho de la cultura maya, y esta cultura pues que fue riquísima en cuanto a conocimiento, en cuanto a sabiduría y desarrollo astrológico, astronómico. Ellos nos dejaron un gran legado que no había podido ser traducido, comprendido, porque el lenguaje además que todavía vive, porque existen muchos pueblos que todavía se conservan derivados del maya, de la cultura maya, sus jeroglíficos o su escritura no había podido ser concebida, entendida hasta hace algunos años. Y bueno, en ese punto nos va a apoyar el arquitecto Ajax Roberto Moreno Torres, quien a lo largo de muchos años y con su experiencia ha podido desarrollar precisamente esa lectura, esa comprensión con referencia a estos gráficos, porque son como figuras que son el lenguaje escrito de la cultura maya. Y bueno, la maestra Rosa Imelda Cuadras Bojorquez la invité también. Quiero dar un preámbulo antes de iniciar con ellos y su exposición. La maestra Rosa Imelda Cuadras Bojorquez, independientemente que hable un poco más de su currículum en el momento de presentarla, quiero decirles que la invité porque es una mujer que está muy involucrada también en el desarrollo de lo que le llaman las cartas de la tierra, que es una situación que a nosotros nos debe interesar mucho, porque es justo lo que hoy día se está buscando, la mejora, la integración de todos nosotros como individuos, como personas, con nuestro entorno, la naturaleza, la conservación, esta forma de vida nueva que tenemos que dar, porque ya tenemos una nueva realidad, y esa nueva realidad tenemos que saber cómo embonar en este proceso. Y por eso también, pues bueno, ella está invitada, más adelante la vamos a poder ver, y les vamos también a explicar un poco sobre cómo tenemos organizado o pensado este programa, este proyecto, a través de qué cursos. Es una oferta que queremos dar a conocer a todos los que puedan interesarse en ella, y que yo creo, estoy muy segura que no es solamente a nosotros en este lugar, en este punto donde vivimos, que es la península de Yucatán, de Chiapas, que estamos ubicados, digamos, en uno de los núcleos más expandidos e importantes de la cultura maya, sino más allá de nuestras fronteras pueden llegarse a interesar. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguien que quiera hacer algún tipo de pregunta antes de iniciar a incorporar a los compañeros que se van a involucrar con nosotros en este momento. Si no tienen algún comentario, yo voy a darle la palabra a nuestro compañero David Ramos, que es justamente quien inició este programa. Por lo menos de él partió y me contactó para poderlo desarrollar. Adelante, David, si te encuentras conectado, abre tu micrófono para poderte escuchar y poderte conocer cuál fue lo que motivó o qué llevó a David Ramos a crear esta idea. Por favor, te escuchamos con atención. Gracias. Abre tu micrófono, ¿cómo lo hacemos? ¿Me pueden escuchar? Sí, claro. Gracias. Vuélvelo a abrir, por favor. Se te dejó de escuchar. Nada más déjalo que se vea, porque se ve cruzado. Está rojo y se ve cruzado. Debe de
quedar sin la rayita cruzada. Fíjate en ello cuando la quites. A ver, no, es que se vuelve a cerrar. Inténtalo nuevamente. Le das un clic, nada más. 1. Sí. No, es que está cerrado tu micrófono. No sé si tenemos manera nosotros de quitarle la cancelación de su micrófono. David, permíteme, David. Ok. David, vuelve a intentar quitar, quítale el bloqueo a tu micrófono. ¿Ya? Ahí, ya. ¿Ya me pueden escuchar? ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya ¿correcto? se te escucha. Sí, correcto, gracias. Pues, en primer lugar, agradecerles el esfuerzo tan grande que han emprendido por parte del Consejo Nacional de Transformación Educativa para volver a acercarnos entre los seres humanos en nuestros retos y en las misiones que traemos. Una de las primeras misiones fue haber sobrevivido a esta pandemia, a una pandemia más, y esperamos sobrevivir a las que vengan. La prueba de que el ser humano es más fuerte cada día es que logramos sobrevivir, a diferencia de los dinosaurios que se extinguieron por algún problema también muy importante. Pero en esta etapa nos toca formar ese programa, ese proyecto del que nos habla la doctora Verónica, en el sentido de construir esfuerzos comunes para formar una verdadera generación humana. Una generación que sobre todo en los últimos años, en los últimos 500 años, ha ido en franca involución. La prueba es que llegaron un tal Hernán Cortés, un tal Hitler y un tal presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que venían en una intención totalmente contraria a los valores, a los principios y a las prácticas tradicionales de nuestros pueblos. En ese sentido, logramos que el doctor Murueta nos escuchara y transmitiera a la doctora Verónica esta inquietud de formar este programa que nos lleve a construir verdaderamente el Homo sapiens y la Feme sapiens. ¿Por qué esta diferenciación? Porque en el ego del saber humano, sobre todo de nuestra parte varonil, excluimos cándidamente toda la participación a lo largo de la humanidad de la mujer en el plano cultural, y únicamente nombramos al Homo sapiens, pero nos olvidamos totalmente de la Feme sapiens, que es precisamente de quien provenimos. Este programa en sí está dirigido no solamente a los compañeros y compañeras que viven en esta zona maya, que incluye desde México hasta Costa Rica, sino a pues quien quiera entrar en una interacción formativa que nos lleve a aprender unos de otros y a corregir nuestros errores. Se ha formado un programa mínimo de temas en las áreas humanística, en el área científica y en el área tecnológica. Este conjunto de temas
va desde el ejercicio mental que nos lleve a centrar nuestro papel como seres humanos a través de temas como el yoga y la meditación, que nos lleve a conocer nuestros orígenes culturales, en este caso de la cultura maya, que nos lleve a conocer los elementos que lo fortalecieron, como es los principios, las prácticas, la alimentación, la herbolaria. Y finalmente, esta área humanística estaría centrada a tocar el aspecto de los derechos humanos y ambientales, con el objeto de que en lo posible salgamos de ese aislamiento que se nos ha generado y podamos conocer los elementos mínimos necesarios para defendernos a nosotros mismos y defender nuestro medio ambiente. En el área científica estaría la importancia de las ciencias naturales. En primer lugar, estudiando el origen de la Tierra, cómo fue que fue formada. Por ejemplo, les hago un pequeño ejemplo. En el estado de Chiapas, hace 70 millones de años, estaba bajo el mar. Y si no hacemos acciones concretas en estos 10 años que dicen los estudiosos que tenemos ese horizonte, pues obviamente podríamos volver al fondo del mar junto con una buena cantidad de países del planeta. Luego, estudiar ya a fondo las bases epistemológicas y científicas que dieron origen a la escritura, a la matemática maya, a la astronomía, con el objeto de observar que este proceso que vamos a iniciar, vamos a principiar, en realidad nuestros ancestros ya lo tenían analizado y era parte de su práctica diaria. Finalmente, en el área tecnológica, se está proponiendo que se estudie, en primer lugar, qué son las energías limpias y renovables, porque esta es gran parte del problema de la destrucción del planeta, qué es la nanotecnología y sus alcances, es decir, este medio ya que estamos empleando para comunicarnos, pues parte del uso de la nanotecnología, que los que lo conocen a fondo saben que es el estudio de las más mínimas partículas en las que puede ser dividida la materia. Y finalmente, dentro también de las tecnologías, está generar los organismos, empresas, cooperativas y medios de producción que nos lleven a poder compartir lo más prontamente posible y acertadamente posible a nuestros propios compañeros y a todos los interesados a entrar en este aspecto que nos opondría obviamente a las bases que crearon el sistema capitalista, que es de la apropiación de la ganancia diferenciada. Aquí es la apropiación colectiva de las ganancias y de las pérdidas, es decir, entrar en otro mundo más humano. En síntesis, es lo que podría yo compartirles por el momento. Estoy ampliamente agradecido por habernos dado la oportunidad de generar esta inquietud y estamos afinando el proyecto, integrando compañeros y compañeras que tengan una visión humana más amplia y más noble. Gracias. Muchas gracias a ti, David. De verdad que se me hace muy importante tu participación, porque definitivamente la iniciativa partió de ti
y te agradecemos porque es tu visión, la óptica que tú le estás dando es completamente diferente a la que nosotros podamos tener, porque tú estás más como compenetrado en eso que le llaman cosmogonía, y que me parece que lo transmites con mucha claridad, y eso es lo que nosotros deseábamos, poder dar esta claridad, esta transmisión directa, para que todos estuvieran comprendiendo desde este punto de vista que tú estás exponiendo, por qué esas materias, digamos, o esos temas, por qué desarrollar esos temas. Nosotros también abonamos como el Consejo de Transformación Educativa y el trabajo que viene haciendo el doctor Marco Bovieta, lo que es la sociedad del afecto. Y Muy eso es algo muy importante también que queremos agregar a esto, es, digamos que lo que estamos abonando a tu proyecto o al proyecto que la comunidad que tú manejas está interesada en desarrollar, y que tú tienes a gente muy interesante que va también a ayudarnos a integrarnos a esos lenguajes que no son letra muerta, porque están vivas, como el tzotzil, el cental, ¿verdad? Que El esas lacandón. brechas tecnológicas que hemos tenido con nuestra gente, las tenemos que ir cerrando y aprovechando. O sea, la tecnología va a estar en esta transformación educativa, siendo el puente, el vínculo entre ustedes, las comunidades que generalmente han sido como alejadas, marginadas, segregadas, que conocemos muchos, algunos conocemos la historia de cómo ha sido Chiapas, ¿no? Y sus problemáticas de comunidad. Pero que tú con esto vienes a darle un revés, o sea, a voltear esas acciones para recuperar esa sabiduría, esa importancia, ese valor que es el lenguaje de origen, que tiene la misma importancia que podría tener un inglés o un francés, ¿verdad? Para nosotros, los que vivimos aquí, pero que además, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer también que esas sean lenguas y fundamentales también de comunicación, a lo mejor más claras, más bonitas, o no sé, porque cada una de ellas nos hacen una conexión humana. Y todos sabemos que la forma del inglés es los términos técnicos y de negocios, que son fríos, que son a veces distantes y aplicando solo intereses. Entonces, ¿cómo es nuestro lenguaje? ¿Cómo lo vamos a embonar para que la gente se vaya interesando y desarrollando? Porque también el lenguaje comunica afectos, comunica amor, comunica muchas cosas, valores. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poco también de los compañeros que tenemos allí que nos van a dar la entrada al lenguaje del tzotzil, del cental? Claro, con todo gusto, sí. Tenemos ahorita varios compañeros y compañeras, muy pocos en este nuevo espíritu, como les digo, ¿no? Porque todo el mundo quiere primero la ganancia y después trabajar, ¿no? Pero bueno, son pocos los seres humanos que primero quieren dar y luego recibir, ¿no? O simultáneamente, bueno. Pero aquí el asunto está en que hay compañeros de gran calidad humana, como el compañero Ajax Moreno, que es un arqueólogo proveniente de la carrera de la licenciatura en arquitectura de la UNAM, y curiosamente viene de un estado bien lejano que es Coahuila. Eso nos habla también de su espíritu por acercarse primero al conocimiento, a la zona, y compartirlo de una manera muy noble, y está ya participando en varias acciones aquí dentro de la región. Pues ya tiene, él me platica que tiene 35 años, ya él nos platicará más, pero eso es admirable. Y tenemos unos compañeros biólogos también aquí que están apoyándonos con la cuestión de las plantas medicinales, la herbolaria, y otros compañeros que son provenientes de las culturas originarias, que nos van
compartir el tzotzil, el tzeltal y otras lenguas originarias, por ejemplo, del maya, que es el lacandón, y ese es el objetivo, aprender, porque nosotros, a pesar de que provenimos de esas culturas originarias, pues también ignoramos muchísimas cosas, ¿verdad? Y ese es el fin de todo esto. Así que yo quisiera al compañero Ajax, para que, ya que está presente, nos pudiera explicar su concepto de este proyecto, su visión de este proyecto. Gracias. Pues muchas gracias, David. Vamos entonces a darle paso a nuestro compañero Ajax, que ya prácticamente hizo el favor de dar un preámbulo de él, el compañero David. Y bueno, pues es un arqueólogo muy interesado en esto y ha desarrollado lo que hasta ahora es sorprendente, porque lo que queremos siempre es conocer y saber interpretar lo que nos dejaron como legado en las estelas y en los murales nuestros ancestros mayas. Pues bueno, él lo logró, él lo ha hecho, y bueno, qué más presentación que esa. Adelante, Ajax, con el tema que tú tan interesantemente estás ya integrando, preparando para este proyecto. Te escuchamos. Si quitas el micrófono, está cerrado para poderte escuchar. ¿Sí nos escuchas, Ajax? No, se me hace que no escucha. Voy a ver si le hago una llamada o algo para que conteste el teléfono. Bueno, sí, porque creo que es importante que veamos si él está. Bueno, de entrada les quiero decir que efectivamente Ajax Roberto Moreno Torres es nuestro compañero de arqueólogo, pero que su formación es en arquitectura, ha estudiado artes plásticas, dibujo y figura humana, dibujo arquitectónico y perspectiva, y bueno, dentro de sus actividades ha tenido también ese desarrollo artístico. Que actives tu sonido. Como ilustrador arqueológico, ha fundado también organizaciones como Nuevo Mundo en Chiapas, colabora con la Universidad de Brigham Young en Utah, Estados Unidos. Tiene también secuencia cerámica de la costa y depresión del río Grijalva como parte de sus proyectos. También ha desarrollado mucho sobre la reconstrucción integral de la cerámica Mocaya, corpus iconográfico de los monumentos de Izapa en Chiapas. Precisamente se encuentra ahí en la frontera con Guatemala, en una de las zonas arqueológicas. Él también ha estado integrado en la reconstrucción anatómica de máscaras mayas de mosaico en jade. También, pues bueno, ilustra las ofrendas cerámicas y líticas de la tumba real de Chiapa de Corzo. También hace un estudio y rescate de las técnicas de pintura temprana de la reserva con cera en textiles y tecomates. Así que también es un investigador iconográfico. El estudio iconográfico e iconológico de monumentos de Izapa los ha realizado él. También tiene interpretación narrativa, mítica y teogónica, ritual, escénica, cosmológica, astronómica y calendárica del corpus monumental de Izapa, estudio ceremonial epigráfico y calendárico del Códice Dresde. Y bueno, ha trabajado en múltiples sitios y zonas arqueológicas y museos, como la de Tacalín Abaj en Guatemala, Chalchuapán en El Salvador, Toniná, Chiapas, Calakmul, Campeche, Tres Cenotes en Veracruz, Chacalcingo, Morelos, La Venta en Tabasco, Piquijiapa en Chiapas, Lluvia Dulce en Chiapas, Chiapas de Corzo, Izapa, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Soconusco, Tapachula, Chiapas también, Toninao, Cocingo en Chiapas, Palenque,
y bueno, Jalapa, Córdoba, Tres Cenotes en Veracruz, y también en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México y el Museo Nacional de Etnografía e Historia en la Ciudad de Guatemala. No voy a dar más, porque es bastante largo su currículum, creo que ya se encuentra conectado, espero que pueda escucharnos y, y darnos su punto de vista. ¿Ya estás con nosotros, Ajax? Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, clarito. Pues te dejo el micrófono y pues háblanos de eso que tú has ¿Me escuchan? desarrollado. Sí, sí, sí Bueno, escuchamos. ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Ajax. Clarito. Ah, qué bueno. Adelante. Explícanos Muy bien. el caso. Me encuentro en la zona arqueológica de Izapa, por eso no tengo mucha señal de aprovechar el tiempo. O sea, todos y escucharles con este proyecto que tienen. ¿Sí me escuchan? Bueno, yo no les escucho, pero parece que ustedes sí. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Bueno, conocí a David y me interesó mucho este proyecto, dado que ya llevo pues más de 30 años trabajando en arqueología. Empecé como ilustrador arqueológico, pues hasta el punto de desarrollarme como investigador iconográfico, trabajando principalmente en Izapa, Mespes, iconografía. Fuimos quien dimos a conocer la cultura mocaya desde el 2000 antes de Cristo. Hemos continuado con los olmecas, pero últimamente me he centrado en el sitio de Izapa, que se le conoce más como izapeños. Pero esto me llevó a hacer un poco de conciencia qué es lo que pasa en nuestros pueblos. Muchos han dicho que qué pasó con los mayas, dónde se fueron, por qué se extinguieron, por qué desaparecieron, por qué colapsaron. Pero muy pocos nos hemos podido dar cuenta que nuestros mayas siguen viviendo con nosotros. Pero curiosamente, solo la es uno de los hijos de una familia muy grande de los pueblos mayas. En Yucatán es el maya yucateco, que abarca hasta Campeche, el maya caribe, que son las costas de Belice, parte de Quintana Roo, Guatemala y Honduras. Y de ahí hacia abajo son una cantidad. Hablábamos de los tzotzíles, de los celtales, pero en realidad son mayas tzotzíles, mayas celtales, mayas canjobales, mayas mamas, quichés, mayas canjobales. Son más de 30 familias de la lengua maya. Pero sin embargo, Chiapas históricamente estuvo partido en dos grupos lingüísticos. Culturalmente se conoce al Chiapas maya y al Chiapas olmeca. Los olmecas es una lengua muy diferente al maya, que tiene otro origen y otro desarrollo muy diferente. Esta es la lengua que se habló entre los pueblos olmecas. Así es que tenemos dos cosas que estudiar aquí en este lugar y obviamente culturalmente los olmecas son más antiguos que la cultura maya. Pero los mayas aprendieron acerca de su escritura, de su calendario y lo llevaron a la máxima expresión en Mesoamérica. Prácticamente ningún otro pueblo tuvo una escritura tan desarrollada como lo fueron los pueblos mayenses. Eh, los aztecas, los mixtecas, realmente no crearon una escritura fonética como se tiene en la cultura maya. Esto nos permitió avanzar bastante para entender el pensamiento, el cosmológico, antropológico de los pueblos, su entorno natural, su entorno geológico, su entorno celeste, que esto dio pie al interés que nacieran los calendarios.
porque la cultura maya no creó solo un calendario. Son bastantes calendarios con diferentes finalidades, no se parecen algunos en nada a la cultura occidental que tenemos. Por ello, me di a la tarea de la cultura izapeña, aunque ya conocía la escritura, decidió no escribir. Mantuvo la iconografía para que los mensajes pudieran ser transmitidos y leídos en cualquier idioma. Eso nos permitió a nosotros poder entender el mensaje que ellos dieron a conocer a través de sus monumentos. Pero sin embargo, sí aparecen datos calendáricos, los cartuchos y el sistema de notación matemática que se tuvo en Mesoamérica. Esto, pues desde lo más básico, me invitó a mí a poder entender de qué se trataba todo esto. Por eso considero que es de gran importancia que nosotros podamos conocer los alcances que tiene este sistema de notación matemática. Ahorita me voy a centrar más hacia el pensamiento matemático. Y me di cuenta, al conocer los otros sistemas y poder meterme un poquito en la naturaleza de lo que significan estas notaciones, me di cuenta que teníamos barreras muy difíciles que limitan nuestro pensamiento matemático. A los mayas se les consideró unos sabios, grandes conocedores de la matemática, de la astronomía y de los calendarios. Pero curiosamente, no es exactamente que fueran tan inteligentes en ese sentido, sino que crearon un sistema tan lógico, tan sencillo y tan práctico que no lo tiene ningún sistema de numeración en el mundo más congruente con lo que representa y los signos que usa. Un ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tratado de hacer la resta de 9 menos 4 con números romanos? O hacer la suma de 4 más 9. Inténtenlo hacer con las reglas y se darán cuenta que casi estamos incapacitados de hacer operaciones con ese tipo de numeración. Ahora imagínense imposición espiritual por la iglesia, que teníamos que usar los números cristianos y romanos, pues era imposible. Por eso Newton necesitó hacer los números indoarábigos para poder crear, descubrir la matemática del cálculo diferencial integral. Sin esto no hubiera sido posible. Pero sin embargo, nuestra numeración indoarábiga, tenemos que aprender 10 nombres con 10 símbolos que nada nos indican por su forma, con un nombre que tampoco nos da ninguna cualidad cuantitativa, y nos lo tenemos que aprender a fuercita, como periquitos de memoria, y no digamos con las tablas de multiplicar. Eso provoca que en cuestión de 2, 3 años de primaria, el pueblo mexicano esté aborreciendo la materia de matemáticas. Pero sin embargo, he demostrado que niños pequeños, en cuestión de 15, 20 minutos, los niños aprendieron la notación matemática de barras y puntos, aprenden a sumar y a restar con una sencillez, con una lógica, con una congruencia, porque son números antropométricos, los cuales conocimos desde muy pequeños. Este sistema se encuentra en los códices mayas, no así en los códices del occidente y del altiplano central. Esto me he dado cuenta que facilita las matemáticas de una manera tan maravillosa, tan temprana, que un niño puede jugar, les gusta jugar a las matemáticas, lo cual desarrolla el pensamiento, y con esta amistad que adquieren, con esta forma lúdica, el pensamiento puede proyectarse mucho más que los alumnos en preparatoria. Evitan el área de físicos matemáticos. Se van a cualquier área siempre y cuando no se topen con esta materia. Considero que si aprendiéramos este sistema, pudiera ayudar al pensamiento matemático
no solo nuestra cultura y nuestras raíces, sino aún del mundo entero. Pero es algo que casi nadie ha intentado, ha abierto todo lo que implica este sistema y nos permite crecer mucho. Bueno, sí, a veces pensamos que ellos contaban la cantidad de producción, los costales de maíz o de cacao, etcétera. Pero en realidad, este sistema de contar, los mayas lo usaron para contar el tiempo. Y esto es a donde nos lleva a estos maravillosos calendarios. Curiosamente, el calendario que usamos es con una base de 4×3. Las 4 partes de la tierra más las 3 partes de los cielos con la Trinidad. Y esto nos da el número 12, que es el número que se maneja en nuestro calendario, en nuestro reloj, en la religión, en el simbolismo, pero por la simpleza de la matemática del 4×3, o el 12 dividible entre 2, entre 3 y entre 4. Es una base sexagesimal, pero sin embargo, los mayas usaron el calendario de 20×13. No son múltiplos, lo cual requiere una capacidad matemática de otro nivel, pero no lo hacían como nosotros, sino que usaban sus extremidades, sus dedos. Eso permitió tener un avance tan impresionante que es lo que vale la pena poder enseñarlos. Pero para leer esta escritura de los códices, también es importante hablar la lengua que ellos hablan, porque ahí es difícil, pero los que no nacimos con esa lengua madre, nos cuesta trabajo. Pero aún así, esto puede leerse en todos los idiomas. El códice Dresde se compone cada imagen de 3 partes. El primero es el texto glífico, que es fonético e ideográfico, el cual se puede leer con cierta facilidad, con un cibalograma, mientras uno lo va aprendiendo. Y ahí es un texto muy contraído, que hay una manera ceremonial de leerse. En la parte siguiente aparecen los numerales rojos y negros, que son periodos de tiempo y fechas de calendario. Es por decir, empezamos hoy viernes 7 de enero y 3 días después es lunes, ponen el 7 y luego el 3, porque uno ya sabe que sigue, y así más otro periodo de 3, de 5, de 10, hasta llegar a 52 días y vuelven a empezar. Eso es para saber en qué fecha se va a hacer el ritual del texto mítico que se leyó anteriormente. Y en la parte baja aparece un icono con una deidad haciendo una acción de ofrendar, de sacrificar o de compartir con alguna otra deidad. Esto nos permite conocer la periodicidad y los rituales que hacían para completar su ciclo de 260 días o algunos múltiplos pequeños. ¿Por qué 260? Es el producto de las 13 lunas en el año multiplicado por los 20 dígitos que poseemos los humanos. De esta manera ellos tenían el calendario sagrado donde tomaban las decisiones en sus vidas cada día. Es bastante amplio, extenso seguir hablando de esto y lo considero muy importante para poder ir comprendiendo nuestras raíces, nuestra cultura, que ha sido tremendamente arrebatada con la culturización. No es sencillo lo de desculturizarse a sí mismo, pero tiene que empezarse a poner las semillas para poder rescatar ese conocimiento que fue violentamente destruido
Y esto tiene que ser en las escuelas, tiene que ser en los jóvenes, pero también los adultos para ir fomentando estos proyectos. Antes de continuar, me gustaría escucharles a ustedes si tienen alguna pregunta, algo que necesiten que pueda ampliarme más o alguna sugerencia. Bueno, ¿Me escuchan? sí, me gustaría ver si en el chat hay alguien que le interese hacer algún tipo de pregunta, cuestionamiento, porque estamos en vivo, no solamente por Zoom, sino también a través de Facebook, la página de nuestro Comité de Transformación Educativa. Entonces, Muy bien. hasta el momento no hay ninguna pregunta como tal. No sé si hay alguien que nos están viendo. Nada más quiero comentar que nos Marco, están viendo desde Guatemala. oye, Nos Marco están quiere viendo. preguntar. Ok, sí. Bueno, desde Tapachula también nos están viendo. Adelante, doctor Marco. Bueno, felicidades por las ponencias que están muy interesantes. Esta nueva era educativa a la que pudiéramos acceder recogiendo muchas de las enseñanzas de nuestros ancestros. En particular vemos pues, la gran cultura maya, ¿no? Aunque igual podríamos hablar de la gran cultura zapoteca y la gran cultura mexica, tolteca. Hay mucho de donde abrevar, ¿no? La purépecha, en fin, los rarámuris, todos tienen, los huicholes tienen muchas, pero las mayas, pues yo creo que son de las culturas más grandiosas que tuvimos y que hace pensar incluso en que esa cultura, cómo se pudo producir en el sureste de la República Mexicana, en la Riviera Maya, cómo se pudo llegar a eso, no precisamente por el estrecho de Bering llegando a América, sino ahí Vasconcelos habla de la posibilidad de esto de la Atlántida, ¿no? Que los mayas son el remanente de una cultura muy grande que surge como Atlántida y que se hundió, ¿no? Y que por cierto Platón también la menciona, ¿no? En la República. Pero en fin, yo quisiera preguntarle en particular a Ajax dos cosas que, bueno, a mí me gustaría, Ajax, aprender a sumar y a restar así como lo estabas explicando. Sería muy interesante ver alguna una ejemplificación, ¿no? De cuánto, creo que la rayita vale 5 y van los 4 puntos. Entonces, y además se habla de la importancia del cero en el caso de la cultura maya, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería muy interesante incorporar a los planes de estudio el que los estudiantes no solamente supieran la forma occidental de la matemática, ¿no? De las cantidades, sino que también se incorporarán prácticas con este tipo de manejo matemático de los mayas. Y la otra cosa que yo te quería preguntar, Ajax, por tu capacidad como arqueólogo, es que los pueblos mesoamericanos no desarrollaron alfabetos, desarrollaron, como tú decías, códices que pudieran ser entendidos en diversas lenguas. Y yo estaba pensando recientemente, y me gustaría escuchar tu opinión, de que no desarrollaron alfabeto porque no desarrollaron leyes, sino se basaron más en usos y costumbres. ¿Y por qué no desarrollaron leyes? Yo pienso que no desarrollaron leyes porque no había porque había más comunidad, no había tanto sometimiento, no había propiamente propiedad privada individual de la tierra, que era pues la principal herramienta o la principal medio de producción. Entonces, al no haber propiedad privada o individual de la tierra, no surgen propiamente esclavos, sí había formas de dominación en los pueblos mesoamericanos, pero no había propiamente esclavos. Es decir, no había propiedad, no había manejo individual de personas, ¿no? Es otro el sistema ahí comunal. Entonces, las leyes tienen que ser muy precisas, ¿no? Y por eso, junto con los primeros escritos que se tienen en forma alfabética, son el Código de Hammurabi, ¿no? Que señalaba las sanciones que se aplicarían en caso
pues de que alguien hiciera algo indebido, que también pues surgen los delitos por el abuso que se pretende de manera individual frente a los demás. Habría que ver qué pasaba con las personas que en la época prehispánica cometían algo así como lo que hoy se llama un delito, cómo lo manejaban, ¿verdad? Cómo estaban establecidas sus sanciones. Y en ese sentido, podríamos pensar en que la forma de comunicación tipo códice o ideográfica también debería recuperarse, ¿no? Y podría ser aparte una de las partes de la comunicación. Y bueno, lo está ahora con los medios, con las redes sociales, pues mucho de lo que se comunica es a través de memes, que sí utilizan alfabeto, pero también son muy ideográficos. Entonces, estos dos afluentes educativos, por una parte la parte de la numeración, la cantidad, y por otra parte la parte ideográfica de la comunicación, creo que debiera de incorporarse en los proyectos educativos de hoy hacia adelante, ¿no? Solamente hasta ahora se han visto estos elementos como curiosidades culturales de la antigüedad, pero creo que hace falta recogerlos y proyectarlos hacia adelante. Comunicación ideográfica o icónica, que hay mucho ahora, la computadora está muy basada en iconos, y, y también la numeración, ¿no? Las formas de contabilidad alternativas. Pues eso era lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Creo que Ajax, Gracias, no sé si doctor, lo haya por su escuchado, porque participación. mucho lo... Sí, yo creo que sí le escuchó, pero debe estarse moviendo para llegar a algún tipo de documento. Ajax te está esperando la respuesta, el doctor Urrieta. ¿Puedes quitar tu micrófono bloqueado? Ábrelo, por favor. Ahora sí, ya está abierto. Sí, de acuerdo. ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí, adelante, claramente. Sí, muy bien. Bueno, voy a empezar por las respuestas de las últimas preguntas. Esto acerca de la propiedad privada, es muy posible que haya sido así, no haya sido la propiedad privada particular de cada individuo o de cada familia. En las ciudades de la época clásica, en realidad la propiedad era como el feudalismo, tenía el control de gobierno, todo la territorialidad que ellos tenían era de su pertenencia, pero no de su pertenencia legal humana, sino divina, la cual era imposible y muy osado el pretender quitarle esto. No conocemos las leyes, pero dudo mucho que no las hubiera. Quien osara ir contra este gobernante, esta teocracia, lo pagaría seguro con su vida. Tenemos muchos ejemplos de esto en la época clásica y preclásica. Cuando los primeros arqueólogos como Thompson, como Morley, encontraron las estelas con los números y los calendarios, ellos estaban buscando un país, un pueblo que no viviera por la guerra, porque ellos habían sufrido la atrocidad de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando encontraron esto, supusieron que eran pacíficos, que se dedicaban al arte y la ciencia, cosa muy lejana de lo que ahora sabemos. Eran tan o más violentos como los fueron en el viejo mundo. El castigo, había mutilaciones de extremidades, pérdida de familia, tenían que pagar con los hijos para que hicieran el trabajo de la realeza. Había muchas cosas que muy poco se conocen, muy poco se ha edificado a estas culturas,
a los argumentos y que dicen que es la época clásica y destruyeron toda la historia oficial los españoles. Y los restos de monumentos los enterraron en las bajo las nuevas construcciones. Cuando encontramos ahora estos monumentos destruidos, como lo hice yo aquí en Izapa, pues nos damos cuenta que eran bastante bárbaros y que también imponían su ideología, tal como nos la impusieron los españoles. La especie humana, somos tan humanos, tan parecidos, pero no solo es brutalidad, también tenemos genialidades asombrosas, que es lo que platicaba de la cultura y su notación, tanto epigráfica como numérica de los mayas. Es muy largo hablar de esto, voy a dejarlo hasta aquí, diciendo que sí había una propiedad privada, pero por lo menos a nivel feudalismo o a nivel un reinado, donde el rey es dueño de todo por designación de Dios. Y el poder pasaba a través del linaje de su dinastía. Nadie podía gobernar, a menos que se hiciera la guerra con toda la matanza que conlleva, que también lo tengo bastante documentado aquí en Izapa, aún sin escritura. Ahora, regresándome a la escritura. Fue realmente fonética la escritura maya, pero con un silabario, como lo fueron con la mayoría de las escrituras de los pueblos antiguos, como los sumerios, como los egipcios, como los del Indo, los de China es otra clase de sistema silábico. Pero esto se puede leer literalmente, pero sí iban insertos algunos logogramas, así es como se le llama. Esto nos ha permitido leer literalmente a los mayas, pero leer simbólicamente, eso no es tan sencillo, por eso necesitamos conocer la lengua. Ahora, con respecto a una prueba de cómo sumar rápidamente, voy a hacer un ejercicio muy rapidito. ¿Me escuchan bien aquí? ¿Me ven? Sí, a ver, dígame cuánto es esto. 1, 3, Perdón, 7, ahí, 7, 7. maestra, ya aprendiste. Sí, de acuerdo. Cada dígito va a ser un frijolito. ¿Dónde estoy? Aquí es de dígitos. Ahí está. Son 2 puntos. Pero ¿cuánto vale esto? Otra vez. ¿Cuánto vale mi mano? 5. ¿Cuántos dedos tiene mi mano? 5. 5, Muy bien. ¿Y 2 manos? 10. 2 manos, ¿cuánto vale? 10. Y si levanto mi pie que no alcanzan a ver, 15, ¿no? 15. 15. Entonces, si yo formo 5 frijolitos, voy a tratar de hacerlo aquí. A ver. ¿Alcanzan a ver aquí los frijolitos? ¿Sí? No, pues, está detenido, creo, bueno, en mi video se ve detenido. ¿Sí vieron los frijoles alineados? A ver, ¿ahí lo ven? Volteaste ¿Ahí lo la ven? cámara. Sí. Ajá. Bueno, si yo alineo 5 frijolitos, es como si fuera una línea. Los pongo alineados. Por lo tanto, una barra vale 5. 2 son 10, son mis manos, son mis extremidades. 3 valen 15. Ok. Pero si yo hago esto, una barra y 2 frijolitos, ya es 7. Sí. ¿De acuerdo? Un niño
de 3, 4 años lo puede entender aunque no sepa el número, el nombre de ese número. Ahora, ¿cuántos dedos tengo yo como ser humano? 20. De las dos extremidades, 20. Perfecto. Así es. Entonces, cada hombre vale 20. Y al decir hombre, me refiero a hombre o mujer, a un ser humano. ¿Cuánto vale? Un hombre vale 20 por sus 20 dedos. ¿Y 3 hombres? ¿No me escuchan o no lo alcanzan a entender? 60. Perfecto. Muy bien. Pero, por ejemplo, yo aquí tengo una lupa con los frijolitos, ¿lo ven? Sí. Y aquí puedo poner que tengo 4. ¿Sí? Si yo le pongo una barra, ya son 9. La barra vale 5 y 4 frijolitos. Pero ¿qué pasa si yo vacío la lupa? ¿Cuánto vale la lupa? Nada. 0. 0. Ya le quité todos los frijolitos. Ya inventaron el 0. Así es. Se hacía con una concha, con piedritas y con palitos. La concha como contenedor, como una posición, como nosotros lo hacemos las unidades, decenas y centenas. La segunda posición era las veintenas. Si pongo 2 puntos en la veintena, son 40. Y las unidades que yo pongo en la concha de abajo. Y si vacío una concha, ya está el 0. No necesitas más que aprender el 1, el 5 y la concha vacía. Son los 3 símbolos que necesitan para toda la numeración. Y posición no es de 10 en 10, no es unidad, decena, centena, es de 20 en 20. Es la unidad, las 4 centenas y así sucesivamente. Y con muy pocos números pueden trabajar con unidades muy, muy grandes. Voy a tratar de que me vean aquí. ¿Pueden verlo aquí? ¿Cuántos frijolitos puse? ¿Lo ven? A ver, No. ahí. Ajá. Se congela Ahí la están, ¿verdad? pantalla. Es que la pantalla Ahí está sí lo ven. Ándale, ahí son 2. ¿Y este? ¿Cuántos acá? 5. 5. Bueno, aquí son 2 y aquí son 5. ¿Cómo voy a sumar? Así nomás. Ya lo sumé. Cuando llego a 5, entonces se sustituye, ya es una mano, entonces ya pongo yo la barra. ¿Me explico? En lugar de los La frijolitos. sumatoria es tan simple como integrarlo, como adicionarlo, como juntarlo. Así de simple se suma. Es como manejar conjuntos y unidades, ¿no? Literalmente, sin meternos en más complejidades. Porque ni te tienes que aprender los 10 símbolos de los 10 números, ni tienes que aprenderte los 10 nombres de los números. ¿Sí? Esto facilita al pensamiento humano matemático. De verdad es una sencillez. Vean en qué poquito tiempo, y a pesar de hacerlo aquí improvisado y vía Zoom, ya tiene una idea. Estoy seguro que si... Permítame tantito. Que si lo seguimos practicando. Ya de una vez se los voy a escribir en maya. 3 barras es igual a 15. Cada barra son 5. Ajá, pero Ahí ellos voy, dicen ahí 3 voy. barras. A ver, dígame el número de arriba. 7. 7, 15, 9. Este de aquí, este. 9. 7. Este de aquí, 7. El que sigue, 15. 15. el que sigue. 9. Ya, 9. no necesito enseñarles más, ya están leyendo números mayas. ¡Wow! 3 barras, ¿Sí? 4. Fabuloso.
Y ¿sí? yo siempre estuve muy raspada con las matemáticas, pero sí se me ha hecho muy entretenido y muy De fácil. verdad, motiva a hacerlo, ¿sí? Les voy a dar otro ejemplo más, ¿sí? Aquí tengo yo mis 10 dedos, ¿de acuerdo? Sí. Les voy a enseñar a multiplicar la tabla del 9. Aquí doblo este dedo, ¿sí? Gracias. ¿Cuántos dedos me quedaron del lado derecho? 5. 5. No en la Cuatro. mano, no en la mano derecha, del Ah, lado ya. doblado. 4. 4. ¿Dónde están los 4? Es que tu Miren, acá derecha me es la quedó izquierda 1, para nosotros. ¿de acuerdo? 1. A ver, voy a voltearlo 1. así, para que lo puedan ver bien. ¿Aquí cuántos son? 1. 1. ¿Y cuánto del otro lado del dedo doblado? 8. 3. Entonces, 1 Ocho. que es decena, más 8, ¿cuánto es? 9. 18. 2 por 2, 18. Ahí están. 10 y 8. 9 por 3, Ok. doblo el dedo 3. Tengo 2 aquí. 27. 7. 27. Por 4. 9 por 4. 30 Y 6. y 6. 9 por 5. 45. 45. ¿Para qué torturo a mis niños 2 años enseñándoles las Qué tablas? bárbaro. A ver, Dios. vamos a ver la tabla del 4. Pero para eso necesitamos base 5. Aquí tengo mi base 5 porque uso 5 dedos. 4 por 1, 4. 4. ahí está, ¿no? 4 por 2. ¿Dónde está el 8? ¿Qué Tres. base voy a usar? La 5. ¿Cuánto vale este? 10. 5. 5. Cambié de Cinco base, y tres. cosa que nunca entendimos en la primaria ni en la secundaria. 5 y 3, 8. 8. 8. 4 por 3, 2 5, 10. 12. 12. 4 por 4. Ahí están, miren, 15 y 1, 15. 16. 16. 4 por 5, 20. ahí están los 4, los 20 y el 0. No hay ningún Órale. dedo, Oh, wow. ¿sí? Las matemáticas mayas enseñan ipso facto, lógico, antropológico, congruente. Estamos Sí, torturando a los niños para odiar las matemáticas, es ¿sí? cierto. Y por eso a partir de Newton nadie ha inventado más matemática, nos quedamos hasta el cálculo diferencial e integral. Bueno, solo es una probadita, ¿sí? De lo sencillo que es leerlo, Hasta más fácil que el timo está. y cómo se puede contar los calendarios de manera rapidísima. Por ejemplo, maestra Verónica. Totalmente, totalmente. No hay que aprender para leerlo, ¿no? No, sí, yo voy a ser su alumna. Maestra, dígame usted cuántos días faltan para su cumpleaños. ¿Cuántas qué? ¿Días faltan para? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, porque hay que pensar cuántos días tiene cada mes. Hay que pensar si no es bisiesto ese año. Porque no, nuestros meses no son iguales, ni nuestros años son iguales. Y nos perdemos en una matemática calendárica que nadie la hace. Tiene que ser una computadora. Pero para los mayas fue tan sencillo calcular que se cumplía el Bactún 13. Era 13.0000. Así de sencillo. Y los años, y las veintenas, y todo lo que quieran. Pero tenemos un sistema terriblemente torturador. Vaya que sí, soy testigo de eso. Bueno, pues le agradezco muchísimo, de verdad.
sí quiero estar en el curso, ya estoy ansiosa porque inicie, porque de verdad, como dices tú, motiva algo que uno arrastra como frustración porque pensaba que no era tan genial para poder comprender algo así como las matemáticas, pero esto de verdad que eleva mucho la autoestima también. Y bueno, te agradezco Muy mucho, bien. Ajax, que hayas Sí. hecho este esfuerzo por estar. Sabemos que estás lejano digamos, a todas las conexiones viables y buenas, pero nos ha ayudado que sí lograste esta conexión. Y bueno, lo que tú estás dando es una probadita de lo maravilloso que puede llegar a ser este proyecto al consolidarlo para nuestros niños, nuestros jóvenes y adultos, como ya lo mencionó David, porque no le vamos a cerrar la puerta a nadie. Aquí la apertura es amplia, es para todos y para todas, está absolutamente incluyente y considero que vamos a fluir muy bien y tenemos un último tema que vamos a abordar en este momento. Te agradezco mucho. Si hay alguna otra pregunta, te la reservamos para el final, ya te la mandaremos, porque esto se está grabando y lo vamos a tener también para que pueda pues continuarse esta interacción. Muy bien. Nos queda todavía tiempo y vamos a tener Claro una que sí. última participación. Muchas gracias, Ajax. Bueno, a Muy bien. continuación voy a presentar a la compañera Rosa Imelda Cuadras Bocor, la maestra Rosa Imelda, pues, su formación está centrada en la comunicación. Ella ha sido parte de la iniciativa internacional de la Carta de la Tierra de México, de la cual es pionera en el país. Ha pisado foros diversos en entidades en donde en su calidad de oradora se ha encargado de hacer notar la necesidad de trazar nuevos caminos sostenibles para el desarrollo humano que aseguren la integridad ecológica junto con la justicia social y económica, por lo que en cumplimiento de su sentir ha impartido conferencias magistrales y talleres promoviendo los principios y valores para la sustentabilidad contenidos en la Carta de la Tierra, acción que sigue fortaleciéndose día tras día con la participación entusiasta tanto de las instancias federales, gobiernos de los estados, ayuntamientos, instituciones académicas y por el interés y participación despertado en la sociedad civil, a lo que se suma el haber fungido como facilitador y responsable de la elaboración de la versión de la Carta de la Tierra de las y los jóvenes mexicanos, una declaratoria de las y los jóvenes del cambio climático presente en la Cumbre Mundial de Juventud en la ciudad de León, Guanajuato, entre otras muchas acciones que hoy fortalecen con la labor enfocada al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la Agenda 2030, la contribución a la implementación y divulgación del panel gubernamental de cambio climático y otros acuerdos, impulsados por la comunidad internacional a través de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, no les amplío más, le voy a dar la palabra a nuestra amiga y compañera Rosy Cuadras. Gracias por participar, bienvenida. Hola, buenas tardes formalmente a todos y a todas. Un placer. Me dejas un gran compromiso, Vero. Los he estado siguiendo desde el principio de las participaciones. Los quiero felicitar entusiastamente por esa iniciativa. Y ahora, bueno, al doctor Eduardo ya tenía el gusto de haberlo conocido antes en alguna otra interacción, pero David, qué placer escucharles. Uno en el sentido, como decía Vero hace un rato, de cómo emana una idea, de dónde surge, de en qué momento es el parteaguas para generar una visión, una ensoñación, un entendimiento a favor de los demás. Y sobre todo cuando ese entendimiento va de una manera tan interrelacionada con el amor a la tierra,
con el surgimiento de la tierra, de nosotros como seres humanos, este vínculo ancestral que debemos de respetar y fortalecer, y sobre todo trabajar a favor de la comunidad de vida. Y Ajax, que nos ha dado un gran aprendizaje con esta interpretación de la cultura maya. Es cierto, cuando nosotros vemos estos símbolos, espero de estar diciendo la palabra correcta, nos apantallamos y quedamos en ascuas porque no es lo que nosotros conocemos. Pero gracias a él, que se ha afanado y esforzado a lo largo de estos años por interpretar este maravilloso legado, sin duda que esta nueva era hacia este enfoque de la educación va a ser sin duda un compromiso sumamente fundamental. Y digo va a ser en el terreno de la aplicación, porque el compromiso ya está establecido desde el momento mismo que se empieza a trabajar y que se empieza a fortalecer un proceso para poder consolidar esta visión, este sueño y esta posibilidad de darle a las nuevas generaciones en su dimensión justa el legado de nuestros ancestros. Al ser mexicanos, al ser latinoamericanos, americanos, partes de una comunidad global, no podemos sustraernos en si somos mayas o si somos purépechas o el tipo de ancestros que están en nuestra sangre. Afortunadamente, seguimos preservando mucho en nuestro país, de nuestros pueblos originarios, esta condición maravillosa de la que hablaba Vero, en donde si nosotros nos compenetramos, nos quedamos bastante cortos en el sentido de todo lo que hemos tenido siempre y cómo lo hemos trastocado y cómo hemos tergiversado el sentido de una identidad pura. Al asociarlo con el proceso educativo, como ya lo decía mi compañera Verónica, con quien ya tengo el gusto de estar interactuando hace algún tiempo, a lo largo de mi formación llegué a un espacio que sin duda fue un parteaguas y ha sido un parteaguas en mi vida, y que es precisamente trabajar los contenidos de la Carta de la Tierra. ¿Y por qué lo saco a colación en este momento, amén de otros quehaceres, y me quiero focalizar más en ello? Porque la Carta de la Tierra ha sido reconocida 2 veces como la herramienta educativa para el desarrollo sustentable por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas a través de la UNESCO, tanto en el diseño de la educación para el desarrollo sostenible, como también hoy en el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Cuando nosotros vemos lo que sigue, por qué es tan importante regresar al origen, yo me enamoro más de este tipo de documentos y de estas iniciativas internacionales, porque lo de ustedes es una iniciativa internacional, porque seguramente estará en ese plano. Se está consolidando, se está cocinando en una parte y en una región hermosa de nuestro país. Y yo estoy en Tamaulipas actualmente, mi origen es sinaloense y radico en Michoacán normalmente. Entonces, este bagaje de estar en diferentes partes de nuestro país y también el trabajo que hemos realizado a través de Carta de la Tierra me da un entender de la maravilla que es nuestra tierra, nuestra patria, y es enalteciendo precisamente ese origen de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, que yo me auno y me congratulo con este tipo de trabajos, y más que un trabajo, con este tipo de misiones de vida. Por eso, en un momento tan significativo como el que estamos viviendo, como ya lo decía David, en tiempos en donde estamos viviendo diferentes fases de una pandemia que quizá no avisorábamos su impacto, que quizá no avisorábamos su durabilidad y quizá no avisorábamos la pérdida irremediable de tantos seres humanos con sus consabidas trastocaciones que trae hacia la familia, hacia el ser, hacia sus sentimientos, hacia sus emociones, y que nos obligó a entrar al mundo de las tecnologías, de la comunicación, de la información y la comunicación, que nos obligó a establecer una nueva forma de convivencia, que en este precisamente momento en donde nos estamos desvinculando en muchos sentidos como miembros de una sociedad compacta, porque tenemos que estar aislados, hemos tenido que estar aislados, hemos tenido que estar con nuestros núcleos muy cercanos a fin de no afectar a otros ni afectarnos a nosotros mismos, que en medio de toda esta vorágine ustedes hayan tenido esta sensibilidad
de trabajar para que se forje y se establezca la plataforma del resurgimiento de este amor hacia la vida, de este amor hacia la tierra, pero sobre todo este amor a nuestra esencia, a nuestra identidad. Esto lo aplaudo sumamente. En el caso del documento que ustedes han estado trabajando, he tenido la suerte de darle una vista muy rápida. Yo lo haré con mucho gusto, a mayor detenimiento. He ido rescatando algunas de sus aportaciones que para mí son muy valiosas. ¿Por qué? Porque si nosotros no entramos en un plano de conciencia en donde hagamos este compromiso a favor de la vida misma, sembrando y trabajando con las nuevas generaciones, un mundo de posibilidades diferentes, entonces nos vamos a ir sumergiendo en este mundo mecanicista, en este mundo tecnológico, en donde las generaciones, yo lo hablo por la comunidad del norte del país, los niños ya no interactúan entre sí. Los niños ya prácticamente no juegan. ¿Por qué? Porque desde el que niño prácticamente nace, la manera de entretenerle es darle un teléfono o darle las famosas tablets. Entonces los empezamos a encauzar a que se aíslen de su naturaleza, a que se aíslen del emprendimiento, a que se aíslen del desarrollo de las capacidades que antes nuestras generaciones desarrollábamos de manera natural. Hoy tenemos que volver la vista a cómo nos hemos ido transformando y cómo nos hemos ido metiendo en nosotros mismos. Yo observo a la población que ahorita está en etapa adolescente y son jóvenes que desafortunadamente, o niños, o adolescentes, o pubertos, que no se saben comunicar. Difícilmente establecen por ellos mismos un diálogo, y la comunicación que tienen es a través de los encuentros virtuales, de los juegos, y estos juegos normalmente están centrados en masacres, en deterioros, en acabar con todo lo que existe, y el que mata más y el que destruye más es el que sale vencedor. En el caso de las poblaciones en donde todavía afortunadamente tenemos la gracia de tener niños, que tenemos la gracia de tener familias más integradas. No desmerezco lo que vivimos en el norte, pero es un fenómeno que se observa muy fácilmente. También las condiciones económicas, materiales son de otro tipo. En todos lados sabemos personas con diferentes circunstancias, en diferentes condiciones, pero viviendo la parte del centro, del sur del país, afortunadamente hay mucho que rescatar también, por supuesto también con las rurales, allá también en la parte de Chihuahua, ¿no? Pero con los yaquis en Sonora, etcétera, pero focalizándonos en el estado donde ustedes están, en la zona donde ustedes están y donde está este enfoque hacia el rescate y fomento de la cultura maya, es maravilloso que siembren. Es maravilloso que se preocupen, pero también que se ocupen de qué forma poder trabajar, inducir, coadyuvar, convivir con los niños, con los jóvenes, para poder reorientar este mundo que los está bombardeando. En muchas comunidades, en muchas poblaciones no se tienen los alcances tecnológicos y uno pudiera decir que se está en el rezago. Por una parte se podrá estar en el rezago desde el punto de vista, pero por otra parte se está en la bonanza de estar en la esencia de lo que es la vida. Si nosotros no aprendemos a identificarnos en nuestra esencia de seres, difícilmente vamos a tener una relación efectiva y afectiva con los demás. Y si no desarrollamos esas dos grandes partes de nuestro ser, difícilmente vamos a ser más sensibles a lo que nos rodea. Entonces, no podemos considerar que en este planeta, que en esta vida vamos a lograr contrarrestar efectos tan nocivos como los del cambio climático, como el deterioro creciente de los ecosistemas, como el trastocamiento a los recursos naturales, si no trabajamos primero en el ser. Desafortunadamente estamos en una condición del ganar, pero no del ganar. No nos ponemos a pensar que todo proceso conlleva, como decía David, a veces queremos recibir primero el pago antes que dar el trabajo.
y cuando vamos a solicitar un trabajo, primero preguntamos cuánto me van a pagar y no qué es lo que tengo que hacer, a qué me comprometo y sobre todo si tengo la capacidad, el entendimiento, las ganas, la entrega y la pasión para poder hacerlo. Entonces, en estas disyuntivas es que nosotros tenemos que trabajar para poder ir reorientando este tipo de procesos, para hacerlos más participativos, para hacerlos más interactivos, pero sobre todo para fomentar la conexión de la mente. Nosotros tengamos que aprender, como decía Ajax, de nuestros ancestros de una manera tan sencilla y reconocer la visión que ellos tuvieron. Pero en el momento en que nosotros hacemos esos descubrimientos, en este momento a través de la expertise de Ajax, yo me doy cuenta de la maravilla de todo lo que existe a nuestro alrededor. Pero si somos ciegos emocionales y si somos también alfabéticamente rezagados en humanismo y de la espiritualidad, ven los títulos, si no podemos ser capaces de que nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y nuestra visión vayan encaminados a favor de los demás. La Carta de la Tierra rescata en sus 4 ejes y en sus 16 principios mucho de lo que yo veo educar hacia una nueva era. Muy de la mano. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos a favor del respeto y cuidado de la comunidad de vida. Trabajamos a favor de la integridad ecológica. Trabajamos a favor de la justicia social y económica, de la democracia, de la no violencia y de la paz. A través de 16 principios que han sido consensuados a nivel internacional, trabajados por comunidades muy divergentes en cuanto a lenguas, en cuanto a lugares de origen, en cuanto a idiosincrasias, pero que esos principios también tienen principios de acción y que en la medida en que nosotros vamos dándole entendimiento a una iniciativa que surge de la sociedad civil organizada desde la Cumbre Mundial de Río de Janeiro de 1992 de una manera más particular, más específica, ahí se sientan las bases de este gran movimiento internacional. Lo hermoso de ello es que no fue necesario el gobierno tiene una condición, como ahorita lo está haciendo David, de seres humanos preocupados por mejorar las condiciones de vida, por preservar lo que existe y lo que vive, pero sin perder de vista al ser humano. Por eso es muy importante la Carta de la Tierra. Se trabajó desde el año del 92, sí, fue un primer intento, pero realmente el documento seguí en adelante, personas por haberme mencionado primero, hemos estado en este compromiso, en esta solidaridad, que nos hermana, que nos lleva de la mano y que siempre nos va a ir acercando, porque así son los procesos y porque así son los designios a personas, a otros seres con los que podamos compaginar para lograr y alcanzar los propósitos que nos plantea educativa para el desarrollo sostenible, que ya ha sido reconocida 2 veces como resoluciones de la ONU, pero esto no le da la valía. La valía se la da que personas como ustedes, como yo, como cualquiera, podamos internalizar sus principios y valores. Y estos son 2 de los grandes ejes de los que habla la Carta de la Tierra, que habla de principios y habla de valores para el desarrollo humano. Porque si nosotros somos seres que estamos perdiendo nuestra parte de valor, si somos seres que trastocamos nuestros principios, entonces la sociedad que vamos a ir formando va a estar muy lejos del ideal de vivir en armonía con la madre naturaleza, de vivir en armonía con lo que es nuestra cosmovisión originaria, nuestros pueblos originarios.
Y afortunadamente hay que destacar que a nuestros pueblos originarios, y ustedes lo saben mejor que nadie, se le debe y debemos de darles gracias por preservar en mayor esencia lo que sí. Si nuestros pueblos originarios de nuestro país o de una región en particular, del mundo entero, estarían más devastadas de lo que aún están. Por eso es importante permear hacia la cultura de la sustentabilidad. Por eso es tan importante impulsar desde los ámbitos de educación un nuevo enfoque. Y yo estoy completamente de acuerdo. A nosotros nos atiborran de mucha información que no necesariamente requerimos para de materias como el civismo, de manera de que ya no nos impulsan esa parte inherente al ser, al amor a la patria, al respeto a nuestros símbolos que se han ido creando y se han ido dando con un propósito, que se pueden tener diferentes opiniones y se tergiversa el espíritu mismo, también es cierto, pero nosotros tenemos también que aprender más de geografía. Nos quitaron también la geografía y nos englobaron en las ciencias naturales, pero no ni nuestro propio origen, menos vamos a conocer y amar lo que no está en nuestra zona de competencia, en nuestro ámbito de la inmediatez. No podemos pensar por otros si nosotros no estamos pensando en nosotros mismos. Y empezamos a desarrollar actitudes que se pueden volver egoístas, precisamente no porque yo lo haya querido así, sino porque es el entorno que me cobija, que me arrastra, la inercia que me lleva de la mano para poder transitar hacia que tener más. Y cuando hablo de tener más, dejamos de lado lo que significa ser más. Nosotros nos han inculcado que el éxito se basa en lo material. Nos han inculcado que las grandes batallas se ganan generando más muertes. Nos han inculcado que el crecimiento de un país o de una nación es con base a la riqueza económica. Pero no hay muchas personas que se preocupen, visión diferente, que amemos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, que amemos a nuestros seres humanos, que respetemos a las personas que nos rodean, que amemos nuestra tierra, que reconozcamos en un árbol un dador de vida, que reconozcamos en una planta la generadora de alimentos, que reconozcamos en el aire que recibimos y nos puede refrescar una forma de coexistir para ver no solamente si está nublado o cuántas estrellas puede haber en el firmamento, sino ver en su justa dimensión que esa gran bóveda es los que nos provee de vida. Cuando yo voy a lugares como los que ustedes tienen la suerte de habitar, no me canso de respirar, porque quisiera respirar, no solamente hablando literalmente, en cada uno de los poros de mi piel, sus costumbres, sus usos, su cultura, su destreza, su amor a sus tradiciones, cómo las siguen preservando. Y para eso, para todo ello, yo no veo un recurso económico extraordinario. Es la suma de la voluntad. Y creo que este programa puede ser encauzado con ese espíritu, con esa suma de voluntades, con esa pertenencia, en un creer en lo que estamos impulsando, en lo que estamos haciendo, que no veamos un proyecto, un programa como la panacea o la solución para nuestros intereses económicos o para nuestro crecimiento meramente curricular, que en este proceso haya esa interacción, que se rompan también muchos paradigmas que se han establecido, que se rompan barreras que son a veces muy limitantes porque yo soy de tal comunidad y tú eres de la otra y tú tienes esta ideología y yo tengo la otra, pero yo soy de este estado y tú eres del otro y yo soy de este país y tú eres del otro.
Entonces, no podemos confluir. Tenemos que aprender a humana, como seres humanos. David, pero en esta identidad me voy a permitir hacerlo. Decías que en este crecimiento que hemos tenido, no nos identificamos mucho, y que hablaba de una zona del país y que difícilmente podíamos avisorar que pudiera multiplicarse en otra región que no tenga nada que ver con la cultura de la cultura maya, pero el origen, pues obviamente que puede ser un modelo multiplicador para cualquier cultura, para cualquier pueblo originario. Decía Vero que en las lenguas y ahora llamados idiomas, gracias, afortunadamente reconocidos en ese ámbito, no están muertos. Por supuesto que no están muertos. Y qué mejor que aparejado a este crecimiento integral de los niños, de las niñas, de los jóvenes, conciencia que les haga ver que el conocer un idioma originario es muchísimo más valioso que el castellano que nosotros podamos hablar. Por eso, a lo largo de este proceso que he tenido en Carta de la Tierra, he interactuado sobre todo con el sector de los jóvenes del país, y me ha tocado trabajar en suerte, y lo digo con todo mi respeto, con jóvenes originarios a través de la CDI. En su momento me invitaron a darles unos talleres, y trabajé en Cuetzalan, Puebla, con la población del centro hacia el sur, y trabajé en Echojoa, allá en Sonora, con la población del centro hacia el norte. Descubrir ese bagaje en los jóvenes de conocimiento, de cultura, ver sus vestuarios, ver sus formas, ver sus enfoques y cómo confluían para lograr un propósito, en el caso del taller de Carta en la Tierra, para lograr los objetivos propuestos por ellos mismos. A mí me encantaba por divisionismo, divisionismo mal encausado. Entonces, este proyecto yo lo veo en este origen con toda esa identidad y con todo ese arraigo hacia la cultura maya, pero también lo veo como un ejemplo a seguir para multiplicarlo en cualquier ámbito, no solamente del país, sino del mundo. Y así de ambicioso tiene que ser el proyecto. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros ambicionemos algo y para abrir las rutas que nos permitan realizarlo. Yo escuchaba hace un rato que hay personas conectadas de Guatemala o de algún otro país. Pues qué bueno que desde este origen haya personas multiplicadoras, tanto en México como en Centroamérica en este momento, para que vayamos viendo que este proyecto nos engloba a todos, que dejemos quién soy, de dónde vengo, del planeta Tierra, y que si nosotros nos sumamos esfuerzos de una manera significativa, ya lo acaba de dar a conocer el representante de la ONU después del panel intergubernamental de cambio climático, y no es porque uno sea dramático, el tiempo se agota. Nos está marcando la comunidad internacional un plazo de 8 años para poder revertir los procesos de deterioro de la madre naturaleza en el mundo. Y díganme ustedes que son 8 años en la inmensidad de la vida. En esta historia que Ajax lo sabe muy bien como arqueólogo, y que lo sabe muy bien por sus estudios realizados, que el tiempo en estos procesos es muy relativo. Dicen que Dios perdona, pero el tiempo no. Y el tiempo nos está agobiando. Y no podemos sentarnos a que las cosas fluyan de acorde al procedimiento tradicional, porque desafortunadamente el burocratismo nos enajena hacerlo desde el seno de sus corazones, desde el ámbito de sus corazones, desde la competencia de sus capacidades, sin esperar
a todas las autorizaciones habidas y por haber para poder incorporar un nuevo sistema de enseñanza, aprendizaje bajo los esquemas tradicionales. Yo creo que lo más conveniente es iniciar en la medida de lo posible. El proceso, si llevamos un proyecto y lo presentamos a una autoridad que no tenga la sensibilidad, la visión, el entendimiento de lo que ustedes quieren alcanzar realmente, de este objetivo a favor de la vida en todas sus manifestaciones y canalizado a través de la educación. Entonces allí es donde nos empezamos a tener algunos procesos de frustración. Pero también debemos de entender que las cosas no son fáciles de origen. Hay muchos grupos que inician, y lo digo con todo respeto, con mucho ímpetu, con mucha entrega, con mucha corresponsabilidad, con muchas ganas de hacer y de ser. Pero ¿qué pasa? Luego nos pasa lo que las gelatinas, ¿no? No nos movemos, llegamos a un estado de estancamiento y la gelatina, ¡pum!, se congela. Y para que pueda haber un movimiento, pues tiene que ser algo muy fuerte. Y si la dejas más tiempo, se le hace una costra arriba que después es prácticamente imposible que le metas la cuchara. Es de, todo lo bueno queda abajo. Esa parte blanda, esa parte sensible, esa parte de humanismo queda completamente abajo y se va revistiendo por una capa de sinsabores, de frustraciones, también, permítame decirlo, de envidias, de señalamientos, de descalificaciones. Porque ¿quién cree en la persona que dicen que es un soñador? Quien sea calificado como ya las condiciones están dadas, si ya los programas de estudio contienen un área de ciencias naturales, si ya en algunos lados los programas de estudio contemplan el rescate de la preservación de la lengua materna. Sí, pero ¿en qué porcentaje lo contemplan? ¿Y bajo qué enfoque lo contemplan? Y la naturaleza, la madre naturaleza, dadora de vida, no nos va a esperar a que nosotros hagamos todo lo posible a un propósito. Por eso, yo lo veo en este proyecto, porque con Vero platicamos hace algunos meses y hoy me da mucho gusto tener un documento más acabado. Él me había, muchas gracias por compartirlo. También hay que valorar que lo que al tiempo se deja, el tiempo se queda. Entonces, hoy veo que somos, a mí nunca me ha interesado mucho la cantidad de personas que puedan estar en un reunión, pero sí en pertenencia, por corresponsabilidad, compromiso. Y creo, me da gusto ver rostros que ya he visto antes en otros procesos, y los veo reflejados aquí, en este proyecto tan particular. Los niños y las niñas, sin duda, son un baluarte incalculable. Pero yo también les invito, y esto es una propuesta muy modesta de mi parte, de que no nos centremos solamente en esa población, que hagamos planes y proyectos alternativos que sumen a las personas, a las personas que ya estén en otra edad. Una de las edades que yo he valorado, que son muy coyunturales, ustedes son expertos en pedagogía, yo no, yo soy de formación comunicóloga, pero y los devenides de la vida me han llevado por otros lados. Pero los adolescentes, tenemos un bagaje impresionante de multiplicación, un bagaje impresionante de conocimiento, de sensibilidad, con otros criterios, con otros enfoques. Yo le decía hace poco a un joven cercano a mí, le dije, fíjate que yo te voy a recomendar que esa palabra de güey como que no está muy bien asentada. Y le voy a contestar
lo que dijo el papá, no el hijo. Pues ojalá que las nuevas generaciones hagan un entendimiento de lo que es nuestro lenguaje. El respeto a nuestro lenguaje, el respeto a nuestro origen, el respeto a nuestra esencia, pero también el respeto y la valoración de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestra hermandad. Yo aquí leo que hablan ustedes de la hermandad comunitaria, y eso es valiosísimo, sin conocimientos tradicionales, sin condición de género. Somos seres humanos. Somos seres humanos que nos podemos tomar de la mano. Somos seres humanos que podemos trabajar en conjunto. Y que al mismo tiempo que se arranca un proyecto de formación de niños genios, como ustedes lo han determinado, también hay jóvenes que pueden ser genios. Y también hay adultos que pueden ser genios. Y que esa genialidad solamente basta un poquito de apapacho, de incentivo, para que las personas nos atrevamos a sacar lo que tenemos, a lo que conocemos, lo que somos, y por qué no sumarnos a un proyecto conjunto. Así es, Rosy. Entonces, para mí es Gracias. la gran base de lo que ustedes están edificando. Los quiero felicitar una vez más y les mando desde hoy Gélida del Norte, aunque tengo aquí en la oficina me quité el abrigo, pero ya vi que aquí estamos un poquito de frío, pero desde este ámbito yo me siento en el sitio donde está Ajax, me siento en el sitio donde está David, donde está Marco, donde está Vero, donde están todos y cada una de las compañeras y compañeros, las que están en Guatemala, porque el mundo es uno, la comunidad tenemos que, muchas gracias, y cualquier valoración que haya al respecto, con mucho gusto. Muchas gracias a ti, Rosy. Te agradezco también infinitamente que nos hayas venido a compartir todo esto que es el conocimiento que tú manejas. Y Ajax tiene ahí un comentario antes de cerrar. A ver, Ajax, adelante, abre tu micrófono. Aunque se me ha quedado con esta ponencia, les pediría que me facilitaran la grabación y escucharlo 10 veces. Lo necesito para lo que estoy tratando de hacer. Esta visión del contacto con la naturaleza, del rescate de nuestras raíces, de preservar este espíritu humano que se tiene desde niños. Realmente, Rosy, me has dejado fascinado con todo lo que he escuchado, aunque no lo escuché completo. Ojalá me pudieran facilitar esta carta, pero tengo que volver a escuchar todo lo que repitió la compañera. Muchísimas gracias por todo lo que me han compartido ahorita. Encantada, te agradezco mucho la valoración, perdón, Berito, Ajax, y cuenta con la carta. Yo, pero no sé si la tenga digital, yo se la hago llegar con mucho gusto, y en el momento en que ustedes lo consideren pertinente, trabajemos un taller con Carta de la Tierra, trabajemos una conferencia con Carta de la Tierra. Yo no es porque sea la que vaya a dar el mensaje, pero en verdad a lo largo de esta me enamora también compartieran esta visión. Carta de la Tierra es una herramienta, pero la forma y el enfoque y los cambios que puede provocar en el ser humano, eso es lo que vale. Sí. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Sí, de hecho, este programa está siendo grabado y transmitido por Facebook, así que de dos formas lo tenemos como resguardado y por supuesto se va a compartir también con ustedes. Bueno, ya prácticamente se nos terminó el tiempo. Creo que fue
abundante y sin embargo nos deja todavía un gusto por continuar este tema. Y yo les voy a dar las gracias por su participación. Ya les haré llegar su constancia de esta participación en esta mesa. Y bueno, para terminar, Rosy, tienes cerrado tu micrófono. No sé si algo más quieras decir, porque ya estamos cerrando. Creo que sí lo tenía cerrado, pero el que quiere hablar es David antes. Ah, ok. Adelante, David, ¿tú vas a comentar algo? Tienes cerrado tu micrófono, David. ¿Ah? Allá, ya te escucho. Se escucha, perdón. Bueno, es nada más un agradecimiento general a todos los compañeros que hicieron posible esta realización. Y yo lo considero como un inicio de intercambio de puntos de vista y que nos debe de llevar a una siguiente sesión que ya programaremos y que se comunicará con tiempo. Y también quisiéramos escuchar a Marco Murrueta con toda esa sabiduría que tiene y ese amor con la nueva propuesta que ha elaborado de Sociedad del Afecto, que es algo que tenemos que conocer también a mucha profundidad, independientemente de los temas que tú misma, Vero, manejas en el área de la mente, de la psicología, del desarrollo humano. Muchas gracias. Sí, de hecho, la palabra ya final de esta participación se la vamos a dejar al doctor Marcos Eduardo Murrieta, que nos va a dar también el anuncio del siguiente tema que se va a tratar la próxima semana. Y bueno, agradecerle a todos los que estuvieron presentes, tanto en vivo por Zoom como por el Facebook. Muchas gracias por darnos el seguimiento a esta mesa. Y le doy la palabra y le dejo el micrófono al doctor Marco Eduardo Murrieta. Muchas gracias, Vero. Pues muchas felicitaciones para ti como coordinadora de este proyecto, para Ajax, para Rosy, para David, que están participando de estas ideas alternativas en educación, que sobre todo hablan del aprendizaje y de la enseñanza creadora, comprometida socialmente, lúdica, interesante y de alto desarrollo. Pienso que estamos en la perspectiva de crear la sociedad del afecto desde el punto de vista educativo. Ahí lo que hace falta es que haya la posibilidad de aplicarlo de manera generalizada, y para eso pues necesitaríamos probablemente estar en otras condiciones sociales y políticas y económicas. Por eso también hay que pensar la educación articulada con lo económico, con los cambios en la economía, con los cambios en la política, con los cambios incluso ecológicos, pero sobre todo en la política, porque pues hasta ahora quienes han ocupado los cargos de Secretaría de Educación pues no parecen tener mucha sensibilidad para este tipo de proyectos, y pues nos toca seguir insistiendo. Afortunadamente, junto con la red de universidades alternativas, estamos dejando una huella, estamos insistiendo, estamos llegando, estamos calando en el ámbito educativo, y yo creo que hay que hacer una evaluación de lo que hacen los secretarios de educación cada año, en este caso la maestra Delfina, a ver qué ha hecho en el año que ya está por cumplir como secretaria de Educación, y los dos que le quedan, a ver qué es lo que vamos a hacer. Ya los proyectos están, como en esto que estamos hoy comentando, y hay otras cosas pues que se han hecho a través de estas mesas redondas, de estas conferencias que hemos estado trabajando desde mayo de 2020, o sea, ya vamos para 2 años, más nuestros congresos, más nuestros libros del Consejo de Transformación Educativa, nuestros vínculos. Entonces tenemos mucho avance. Nuestro reto ahora es que todos esos avances se traduzcan en políticas públicas efectivas. Pues muchas gracias y felicitaciones. Agradezco mucho las contribuciones de esta tarde, que yo creo que son muy valiosas y que están plasmadas en este proyecto, que
que ha estado coordinando Verónica y David, ¿no? Pues muchas gracias por eso y les podemos decir que la próxima semana, si puedo poner en pantalla el siguiente cartel, tenemos una siguiente conferencia, en este caso, sobre lo que es el ser mujer y académica. Vamos a ver la parte de lo que implica la femineidad dentro de los procesos académicos, educativos, sobre todo en este caso a nivel universitario, y vamos a tener como expositora a nuestra compañera y amiga, la profesora Otilia Valdés Galicia. Aquí está su foto, que siempre está también participando en el Consejo de Transformación Educativa. Y pues aquí vamos a hablar de los retos de ser mujer en el mundo académico actual, ¿no? Y yo creo que va a estar muy interesante también. Los invitamos a todos los que nos ven y ustedes también. Ojalá podamos ir conformando cada vez equipos de trabajo. Estamos en esa perspectiva de formar equipos de trabajo para abarcar los diferentes aspectos, las líneas educativas. Pues muchas gracias por el día de hoy y hasta la próxima. Felicitaciones a los expositores de esta tarde y a quienes estuvieron presentes. Les agradecemos también su participación. Hasta la próxima, que estén muy bien. Gracias a Pavel también, que está coordinando Feliz año para todos. la parte técnica para que sea posible este evento. Muchas gracias, Pavel. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta Buenas luego. tardes para todos. Gracias. Gracias a Patti, que me dejó hoy encargado de esto. Se tuvo que desconectar, pero ella siempre está aquí, ¿no? Está ahí conectada, pero me encargó que yo hiciera esta. Ahí está despidiéndose de nosotros. Gracias, Marco. Sí, que estén bien, sí. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.